equipo para servirle a Dios. Culminar hoy con este taller que se llama la autoridad y el poder de las palabras, ¿verdad? Vamos a leer la lectura con la cual nosotros nos iniciamos, que es una lectura muy importante, es Santiago 3, ¿verdad? Santiago 3:2 dice: porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Entonces, tomemos en cuenta toda esta lectura de todo lo que estamos estudiando y aprendiendo del poder y autoridad de las palabras. Por las palabras muchas veces somos quebrantados, por las palabras somos bendecidos, como dijimos al principio, y hacemos muchísimas cosas que nosotros tenemos que limpiar nuestra lengua y nuestra boca, porque ella es un instrumento de guerra. Amén. Lo último que vimos la semana pasada fue lo que revelan las palabras, ¿verdad? Que cuando nosotros queremos conocer una persona, la dejamos que hable, y cuando alguien nos quiere conocer a nosotros, pues por lo que habla la boca, eso es lo que hay en el corazón. Eso fue con lo que concluimos la semana pasada. Y dijimos también que, por ejemplo, en Proverbios 17:28 dice que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. La Biblia nos manda mucho a hablar, pero también a tener el discernimiento y la prudencia, y nos manda a callar en el tiempo de callar, ¿verdad? Porque eso es sabiduría. Y hablamos también de que David tenía prudencia cuando él estaba con Saúl. Yo me imagino que él andaba calladito, porque si hablaba mucho, pues molestaba a Saúl, ¿verdad? Entonces era calladito, y dice que andaba con mucha prudencia en el palacio, ¿ok? Entonces repetimos este texto: aún el necio, cuando calla, es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Dice un dicho popular que dice que es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras, ¿verdad? Entonces es una sabiduría. En Primera de Pedro 3:10 dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. O sea, si nosotros queremos disfrutar la vida, estar alegres, gozosos, contentos, como se habló esta mañana, ¿verdad? Ir camino a la felicidad, nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua, y que nuestros labios no hablen engaño, que esto es la mentira, que es otro tema. Fíjense que uno tiene que ver qué es lo que habla y qué es lo que dice. Muchas veces hay cosas que todo no se puede decir, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos que seleccionar lo que vamos a hablar, lo que vamos a decir, porque aunque quisiéramos, no debiéramos. Fíjense que aquí tengo yo una anécdota de un pastor que una miembro de su iglesia le dijo: pastor, ya yo sé cuál es mi talento. Le digo: sí, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál será? Entonces ella le dice: decir todo lo que pienso. Entonces le dijo: mejor que lo entierre, hermano. Mejor que entierre ese talento. Porque uno todo lo que piensa no lo puede decir, y a veces uno piensa cosas, y si uno las hubiera dicho, pues entonces metió el pie.
¿Okay? Vamos a ver otro punto de lo que son las palabras, que son palabras corrompidas. En Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, la necesaria y para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, ninguna palabra corrompida. Una palabra corrompida puede ser una vulgaridad de lenguaje vulgar, o una palabra corrompida puede ser con los sentimientos y emociones de nuestro corazón, ¿verdad? Que digamos, muchas veces se dicen cosas, pero porque en nuestro corazón hay otras cosas guardadas y herimos con esas palabras. Entonces, ninguna palabra corrompida. Para que no salga palabra corrompida de nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que vivir un estilo de vida de perdón y arrepentimiento, porque si no lo hacemos, guardamos y va a brotar de nosotros palabras corrompidas para nuestro entorno, para los que nos oyen, para nuestros hijos, para nuestras autoridades, ¿ok? Y así nuestras oraciones no tendrán estorbo, ¿verdad? Nosotros, en cuanto a esas palabras corrompidas, que estamos viendo 2 puntos, se cuentan las palabras obscenas, las vulgaridades, las groserías que antes de ser cristianos nosotros decíamos. Pero tenemos que tener pendiente, se ha dado cuenta usted, ¿verdad?, que muchas veces se molesta y quiere decir una mala palabra y se retiene. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo levanto mi mano para animarlos a ustedes. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cuando uno quiere decir una mala palabra de lo que antes decía y uno se frena porque dice que es cristiano, entonces eso está allí en el corazón. Cuando nosotros nos arrepentimos, entonces eso deja de pasar. Nosotros tenemos que arrepentirnos de cuánto deleite había en nosotros diciendo y hablando esas palabras corrompidas. Entonces debemos arrepentirnos y decir: Señor, yo saco de mi corazón el deleite que tenía por esas palabras vulgares, obscenas, ofensivas que salían de mi corazón cuando yo me ofendía, cuando yo tenía rabia y no te conocía, porque tenemos que darle ese lugar al Señor. Recordemos que la sanidad se basa en sacar la raíz de amargura de nuestros corazones para que reine Cristo en nuestros corazones con su palabra, ¿ok? Ajá. También en lo de las palabras corrompidas están, si antes decíamos chistes de doble sentido, debemos arrepentirnos de eso. Acuérdense que estamos santificando nuestra boca y nuestra lengua. Santo significa ser apartado para Dios. Santo no es una posición mística, sino santo es apartado para Dios. Nosotros hemos tomado la decisión, cuando empezamos este tema, de apartarnos para Dios, de apartar nuestra boca para Dios. Entonces, chistes de doble sentido que teníamos antes y nos deleitábamos en eso, programas que su base era el doble sentido y las groserías, nos deleitábamos en eso. Entonces tenemos que arrepentirnos de ese deleite que sentíamos, porque ya no lo hacemos, pero tenemos que arrepentirnos de eso para que el enemigo pues no vaya a sacar una carta bajo la manga en un momento determinado, ¿ok? Porque debemos estar conscientes que las groserías, las malas palabras, las palabras corrompidas son alabanza al enemigo. Cuando usted no sepa lo que dice una palabra, una frase, entonces eso es del enemigo, porque todo lo que es bueno pues tiene traducción buena, ¿ok? Entonces, las palabras marcan tanto nuestra vida, que la salvación viene tomada de la mano de una decisión expresada con nuestra boca, ¿verdad? Por ejemplo, en Romanos 10:9 dice que si confesáramos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la boca de nosotros está la decisión de nosotros ser salvos. Amén. Y por eso es tan importante que apartemos la boca y nuestras palabras para Dios. Y nosotros podemos notar que Jesús hizo milagros. Como Jesús pasaba toda la noche
en oración con su Padre Celestial, y cuando iba a hacer milagros, ¿cómo los hacía? Con la palabra. Decía palabras sencillas, frases cortas, y el milagro se ejecutaba. ¿Por qué? Porque él era apartado para Dios. Entonces nosotros debemos ser apartados para Dios y además apartar nuestra boca y nuestra lengua. Por ejemplo, en Juan 11:43 dice así: y había dicho esto y clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Eso fue todo lo que él dijo. Y resucitó a Lázaro. O sea, lo levantó de los muertos, porque pasaba toda la noche en oración y él estaba apartado para Dios. Entonces nosotros tenemos que tomar, al final ya de este tema, tomar la decisión de apartar nuestra boca para Dios, pero sacar la raíz. Si hay palabras corrompidas, si hay resentimiento, si hay amargura, de la boca va a salir, por la boca va a salir, ¿ok? Por medio de las palabras, Esaú vendió su primogenitura, y esto lo podemos ver en Génesis 25, 31 al 34. Dice así, Génesis 25, 31 al 34. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, ¿ok? Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de lenteja, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Fíjense que son tan válidas en el reino de Dios las palabras, que él simplemente le dijo que sí. Y sí, él le dijo: júramelo, y me imagino que se lo volvió a repetir: sí, te vendo mi primogenitura, ¿ok? Y en Génesis 27, 32, a ver, ¿qué dice aquí? Génesis 27, 32 dice: entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí? Comí de todo antes que tú vinieses, y yo le bendije y será bendito. En el Antiguo Testamento, si bendecían de boca, entonces quedaba bendito. Eso era un pacto hecho completamente. ¿Y por qué? Porque la boca tiene poder. Y así funciona con nosotros hoy en día, ¿verdad? Dice que en la boca y en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. En Proverbios 18:7 dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Fíjense una cosa, dice: la boca del necio es quebrantamiento para sí. Muchas veces nos pasan cosas muy seguidas, o quebrantamientos muy seguidos. Entonces podemos analizar: Señor, ¿será que yo he orado algo? ¿Será que yo he dicho algo? Que está esto de continuo, o me persigue esta situación. Entonces debemos preguntarle al Espíritu Santo qué pasa, porque dice que la boca del necio es quebrantamiento para sí, ¿ok? Vamos a ver aquí. Vamos a ver lo que es el lenguaje del reino. Nosotros vivimos en el reino de Dios, ¿verdad? Y hay un lenguaje del reino de Dios y hay un lenguaje de la potestad de las tinieblas. Y nosotros, si hemos cambiado de padre, nosotros tenemos que cambiar también nuestro lenguaje. Porque antes el padre de nosotros era el enemigo, ahora es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque nos hemos convertido a Él. Fíjense que el lenguaje del reino tiene la siguiente condición, ¿verdad? Si nosotros vamos a un país y no nos ocupamos de aprender el idioma de ese país, simplemente estaremos limitados. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, instruirnos para nosotros poder tener en nuestra mente, en nuestro corazón, y vivir el lenguaje del reino. Debemos hablar solo el lenguaje de Dios, el lenguaje espiritual. Y oiga bien, no el lenguaje religioso, ¿verdad?
no el lenguaje religioso, sino el lenguaje del reino de Dios. ¿Ok? Más adelante vamos a ver cómo es esto. Fíjense que yo tengo aquí una anécdota. Una persona me contó que ella trabajaba en una transnacional y llegó alguien expatriado, para que ustedes vean lo que es el lenguaje del reino, ¿no? O sea, un ejemplo. Entonces llegó esta persona y bueno, ella lo ve por las oficinas y de repente pues recibe una llamada al rato y la llama de la calle y le dice: mira, fulana, María, ponele el nombre María, hola, ¿cómo estás? Y dice: ay, ¿dónde estás tú? Porque ella lo vio en el día en la casa. Entonces le dijo: estoy en la Gran Sabana. La Gran Sabana, pero si yo te acabo de ver. ¿Y cómo fuiste tú allá? ¿Cómo es eso? Entonces, bueno, porque me vine a comprar unos zapatos. Ah, no, chico, tú estás en Sabana Grande. Entonces él sabía el español, ¿verdad? Él sabía el español, pero no estaba, ¿cómo se dice? Familiarizado, gracias, familiarizado con el lenguaje de los venezolanos. Para él la Gran Sabana era igual que Sabana Grande. Entonces a mí me hizo mucha gracia eso y yo dije: mira lo que es no estar metido en el lenguaje de donde tú vas. Por eso cuando vamos a un país, si no conocemos ese idioma, entonces estamos muy limitados. Igual es en el reino de Dios. Tenemos que conocer el idioma del Espíritu Santo. ¿Cómo habla el Espíritu Santo? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuál es el propósito? Muchas veces, si nosotros vemos que hay una situación negativa en la familia, en la iglesia, en el país, en el trabajo, nosotros tenemos que entender qué vamos a hablar acerca de esa situación, porque tenemos que hablar el lenguaje del reino. Y no es ponernos a la par de los que no conocen al Señor, ¿ok? Fíjense que Pedro tenía el lenguaje del reino. Mateo 26:73 dice: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún la manera de hablar te descubre, ¿ok? Fíjense que es el lenguaje del reino, no es un lenguaje religioso de muletillas. Porque les dije la vez pasada que nosotros tenemos que vean que nosotros tenemos a Cristo no por las muletillas que digamos por la boca. O sea, que somos evangélicos. La gente tiene que percibir que somos cristianos. ¿Me captan? Ajá. Fíjense que una vez una muchacha que yo atendía, ella fue a buscar trabajo, pero entonces ella, bueno, como nueva creyente, ella fue a buscar trabajo y la entrevistaron y entonces empezó y sacó muchas muletillas cristianas, ¿no? Entonces le dijeron, después ella me cuenta, le dijeron: ¿y tú qué religión tienes? Entonces, porque ella decía: gloria a Dios, aleluya, el Señor, no sé qué, en una entrevista de personal, ¿no? Entonces le dijo: bueno, yo soy cristiana evangélica. Ella muy orgullosa, claro, nos sentimos honrados de ser cristianos, ¿verdad? Pero no la llamaron. ¿Saben por qué no la llamaron? Porque dijeron: no, esta está muy fanática religiosamente por ese lenguaje que ella manifestó, y dijo: yo lo que quiero es alguien que me trabaje. No quiero que alguien que en horas laborales predique, ¿verdad? Y nosotros sí debemos predicar la palabra, pero en las horas laborales que nos están pagando debemos respetarla. Si vemos en la oficina o en el sitio de trabajo a alguien que necesita, ¿verdad? Bueno, hacemos una cita aparte o afuera, nos tomamos un café, pero no en las horas laborales, porque entonces estamos robando el tiempo a nuestra empresa y eso nos quita testimonio cristiano en nuestra vida. Y esta muchacha, pues, cuando ella me contó todo lo de la entrevista, yo le dije: seguro que no te llaman, porque hiciste esto y esto y esto y esto y esto. Entonces ella incluso tenía problemas con su esposo por el lenguaje religioso. Yo le dije: mira, tú lo que tienes que transmitirle a tu esposo es tu carácter, que tu vida ha cambiado en muchas cosas, pero no con lenguaje religioso. Tú tienes que con tu testimonio. Y de hecho, cuando ella cambió eso, su matrimonio empezó a cambiar. ¿Ok? Entonces, me están captando lo que quiero decir, ¿verdad? Entonces, es eso, tenemos que tener ese cuidado. Si usted cambió de padre, entonces nosotros debemos cambiar de lenguaje.
¿verdad? Lo más poderoso es hablar con la palabra de Dios. Eso sí, en todo momento que nosotros tengamos una oportunidad, nosotros debemos hablar con la palabra, decir un texto bíblico, porque la Biblia dice tal y tal cosa. Estamos hablando, no, pero la Biblia dice esto, ¿ok? Entonces es así. Nosotros debemos ver que la gente nos identifique por los frutos, no por el lenguaje religioso, porque eso nos aparta, pero los frutos nos acercan a la gente. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, el gozo, la templanza, la mansedumbre. Esos son los frutos. Que la gente tenga un problema y te busque porque dice, no, porque es que tú me das paz, ¿verdad? Pero si tú empiezas con un lenguaje, eso es como tímbalo que retiñe y eso no da fruto, ¿no? ¿Quieres que tu vida cambie? Entonces cambia tu manera de hablar, cuida tu boca, ¿verdad? Que tu boca hable lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Fíjense que yo tengo aquí un testimonio de lo que nosotros expresamos. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Esto fue reciente. Yo estaba viendo la televisión y de estos programas que hablan de lo sobrenatural y lo sobrenatural y lo sobrenatural. Entonces yo, de verdad, porque Jesucristo nos llama a vivir una vida sobrenatural en Él, ¿verdad? Y entonces yo dije, ay sí, yo quiero lo sobrenatural, yo quiero lo sobrenatural, yo quiero, entusiasmada con ese programa, ¿no? Entonces, en la noche salgo soñando un sueño todo extraño, como una media pesadilla ahí, que flotaba por los aires, una cosa extraña. Y yo me desperté, yo le dije, Espíritu Santo, ¿qué puerta abrí? Porque este sueño no es de Dios. Y el Espíritu Santo me dijo que yo había pedido lo sobrenatural, pero no había dicho de qué reino. Entonces yo de ahora en adelante digo, sí, yo quiero vivir en lo sobrenatural, pero del reino de Dios, del reino de Jesucristo. ¿Ves? Porque yo dije, sí, yo quiero lo sobrenatural. Y entonces me dijo eso, que yo había pedido lo sobrenatural, pero que no había dicho, no especificaba el reino. Y en el reino de las tinieblas hay lo sobrenatural, y en el reino de Dios, pues por supuesto también. Las palabras y confesiones negativas son semillas que van a producir frutos, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado. Dice la Biblia que mi Padre vino a desarraigar, ¿cómo es? Jesucristo vino a desarraigar lo que mi Padre no plantó. Entonces muchas veces las palabras son semillas. Tú decides si siembras lo negativo o siembras lo positivo, siembras lo del reino de Dios. Porque si sembraste esas palabras en tu huerto, vas a tener que comer los frutos de eso que sembraste. ¿Okay? Pero en el Señor nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y todo cambia, como dice en 1 Juan 1:9, que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y liberarnos de toda maldad. Entonces las consecuencias de ese pecado pues serán eliminadas por el arrepentimiento, que es algo hermoso que vino a traer el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario. Las afirmaciones negativas empiezan en nuestros pensamientos. Cuando nosotros expresamos cosas negativas es porque nuestros pensamientos ya están, ¿verdad? Entonces muchas veces la gente repite, y vamos a ver si alguno se identifica y lo lleva por tarea. Yo les confesé el otro día que yo decía mucho que estaba cansada, ¿verdad? Y entonces el Señor me cambió el lenguaje. En ese sentido, Señor, quiero tu fortaleza, quiero tu ánimo, quiero tus fuerzas como del búfalo, quiero tu vigor, quiero tu energía. No tengo por qué repetir, estoy cansada. Entonces, esas son palabras negativas. Muchas veces dicen, ay, es que estoy enfermo, me va a dar gripe, ¿verdad? ¿Verdad que a veces decimos, ay, es que me va a dar gripe, nada me sale bien? O decimos, en mi familia todos padecen de los riñones. Entonces estamos como aceptando esa enfermedad o esa maldición. A mí nadie me hace caso.
No, es que yo hablo y a mí nadie me hace caso. Mientras tú lo repitas, pues eso va a estar allí. A veces decimos, no puedo. No, es que yo no puedo con eso. No nos podemos limitar con nuestras palabras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí podemos. Si Dios quiere, nosotros podemos. Amén. Ajá. O decimos, esto es muy difícil para mí. No, yo no puedo porque eso es muy difícil para mí. No me alcanza el dinero. Es que no me alcanza. No repita que no me alcanza. Señor, provéeme. Amén. Entonces tenemos que ir trabajando en ese lenguaje. A medida que nosotros vamos trabajando en ese lenguaje, nuestra vida espiritual va a cambiar, nuestra vida económica va a cambiar, nuestra salud va a cambiar, nuestra vida familiar y de la iglesia va a cambiar. ¿Ok? Ajá, entonces, otras palabras, muchas veces la gente confiesa esto: yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana, cuando no esté en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que después trae muchas enfermedades. Cuando vienen los caminos del Señor, empiezan a desarrollarse una cantidad de enfermedades, y es porque hubo una frase que esa persona dijo antes de conocer a Cristo o cuando estaba apartado, que le trae todas esas enfermedades. Por eso nosotros debemos analizar con el Espíritu Santo: ¿qué he dicho yo? ¿Por qué está pasando esto? Por eso el tema del inquirir, de cómo consultar a Dios, es tan importante y vital en la vida cristiana, y sobre todo cuando estamos en crisis o en quebrantamiento, ¿verdad? Que nosotros debemos preguntarle: Espíritu Santo, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué esto? Y lo más probable es que hayan palabras que nos dijeron, palabras que nosotros expresamos, o pensamientos que nosotros también tenemos y lo expresamos por nuestra voz. Por ejemplo, hay personas que dicen: ay, no, es que a mí me da miedo, esto no es fácil para hacer un púlpito. Si yo digo que no es fácil, pues no va a ser fácil, ¿ok? Yo tuve que ser sana de algo que yo misma decía: no, a mí no me gustan los púlpitos. Yo quiero servir detrás de bastidores. Y un día fui quebrantada en el púlpito y le dije: Señor, ¿qué pasó? ¿Qué puerta abrí? ¿En qué pequé? Y el Señor me dijo: eso te ata, ¿ok? Entonces, bueno, me arrepentí y me liberé de esas palabras. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que hablamos y a lo que decimos, ¿no? Ajá. A ver aquí. Ok. Las palabras siempre deben obrar a nuestro favor. Si no renovamos nuestra mente con la palabra de Dios, nuestra conversación va a girar en torno a lo negativo, ¿verdad? Nuestra conversación, si no tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la conversación va a girar en la enfermedad que padezco, en el fracaso que me sucedió, en la derrota que tuve, en la duda, en el temor, en el miedo, en el desánimo, en la preocupación, en las malas noticias. Nosotros tenemos que analizar qué es lo que hablamos con una persona. Hay personas que te reúnes con ellos y es un deleite hablar de la palabra de Dios, de hablar de una prédica que escuchaste, hablas de lo que está haciendo el Espíritu Santo en tu vida. Pero hay otros que no, que simplemente se dedican a hablar enfermedad, fracaso, preocupación, todo eso, y nosotros tenemos que cambiar eso. Tenemos que exaltar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿ok? Para que toda derrota, todo fracaso, todo temor vaya quedando fuera de la vida espiritual de nosotros. Lo que nosotros expresamos forma parte de nuestro carácter y autoestima y afecta el propósito que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces el propósito de Dios está paralizado por una frase que nosotros decimos, por algo que dijimos en el pasado. Y por eso, vuelvo y les repito, nuestro amado Espíritu Santo debe ser nuestro aliado todos los días de nuestra vida, porque dice que Él nos va a llevar a toda verdad, ¿ok? Otro punto importante de este tema del poder y autoridad de las palabras es con los niños. Los niños son bombardeados con las palabras mágicas, ¿verdad? En las comiquitas, en los cuentos infantiles, nosotros debemos orar con ellos y orar por ellos y hablarles.
hablarles y enseñarles lo que es de Dios y lo que no es de Dios. De tal manera que cuando ellos ven una comiquita, ya ellos saben que eso no es de Dios. Porque de esta manera estamos defendiendo su espíritu. ¿Ok? Ajá. Vamos a ver. Como les dije anteriormente, dijimos que la boca nosotros la tenemos que apartar para Dios. Y hay un punto importante que la Biblia dice que no puede salir agua amarga y agua dulce de una misma fuente. Y nosotros debemos tener cuidado con lo que cantamos. ¿Ok? Nosotros estamos en los caminos del Señor y nos deleitamos en la música cristiana, ¿verdad? Pero cuando no éramos cristianos cantábamos canciones que no agradaban a Dios, que no exaltaban a Dios, y esas canciones dejan en el espíritu su huella. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de lo que cantábamos en esas canciones y a quién le cantábamos esas canciones. ¿Ok? En el Señor no hay términos medios, o estamos de un lado, del lado del Señor, o estamos del lado de las tinieblas. ¿Ok? Entonces, para nosotros consagrar nuestra boca y adorar a Dios, tenemos que arrepentirnos de lo que cantábamos antes. Fíjense que en una oportunidad tenía una muchacha que ella se deprimió mucho, y hablando con ella, tenía un quebranto muy fuerte, y entonces ella lloraba y lloraba y lloraba, pero que yo no paraba de llorar, la depresión era muy fuerte. Y llevando la conversación y hablando con ella, yo le dije que qué canciones, porque le hablaba de que cantara, ¿no? Y como que ella decía que no podía. Y entonces yo le digo, ¿y qué cantabas tú antes de ser cristiana? Entonces me empezó a decir que cantaba canciones y me habló de Los Ángeles Negros, yo no sé quiénes son, pero esas canciones cortavenas que llaman, ¿no? Entonces esas canciones de despecho, de dolor, que llevan a la depresión a la gente. Entonces yo le dije, bueno, ahí está, entonces arrepiéntete de eso, pide perdón a Dios y consagra tu boca y tus cantos para Dios. Entonces sí, puedes adorar al Señor. Si usted se deleitó mucho en canciones mundanas, entonces usted debe arrepentirse de ese deleite para que usted pueda tener deleite en la adoración. Si no, no hay deleite. Si usted ve que usted no puede adorar a Dios con deleite, con facilidad, que usted no puede alzar sus manos, entonces piense y pregúntele al Espíritu Santo qué pasó. Si hay alguna canto que cantaba, si usted se deleitó mucho en eso, que eso es lo más normal, porque venimos de un mundo contaminado donde lo que reina es eso. Fíjense que el enemigo le pelea eso al Señor, que es la música, porque Dios creó la música para que le adoráramos. ¿Por qué? Porque la música llega al espíritu, ¿verdad? Entonces de ahí ministramos a nosotros en adoración, en espíritu y en verdad. Y si nosotros no nos arrepentimos de todas esas canciones que cantábamos, entonces el espíritu está contaminado, tomado, tiene un clavito allí, una partecita allí el enemigo, ¿no? Fíjense que eso lo entendí yo una vez, la casa donde yo vivo, pues las casas todas están pegaditas. Y cuando un muchachito arriba tenía el cumpleaños, yo decía, ay Dios mío, esta noche no duermo con las canciones. Y entonces, pero bueno, yo me acostumbré y yo dije, bueno, yo si tengo sueño duermo, y me dormí. Pero en la mañana cuando yo me levanto, no sé si a ustedes les pasa, que ustedes se despiertan o se levantan y tienen como un canto en el espíritu, ¿les pasa? ¿Verdad que sí? Ajá, entonces, por ejemplo, el canto que cantamos el domingo, eso se lleva y es como que tú estás hablando otra cosa, pero dentro está ese canto. Bueno, ¿por qué? Porque eso es ministrado al espíritu. Y entonces a mí me pasó que hicieron la fiesta esa y en la mañana lo que yo tenía allí era una canción de esa de que estaban cantando arriba en la fiesta, ¿no? Entonces yo ahí aprendí, yo digo, mira, por eso es que el enemigo pelea la música, porque esa música penetra directamente al espíritu. Entonces por eso debemos desligarnos de toda esa música. Debemos arrepentirnos, porque entonces probablemente la escuchamos y sentimos como que queremos movernos o deleitarnos al son de esa música.
porque no la hemos rechazado, la rechazamos, pero no nos hemos arrepentido del deleite con esa música. ¿Amén? Amén. ¿Están aquí? Ok. Ajá. Entonces, ¿a quién cantábamos y qué cantábamos? Para arrepentirnos y desligarnos de eso. Ajá. Les voy a dar aquí unos principios para hablar en nuestro entorno, ¿verdad? Nosotros debemos esforzarnos en poner en práctica esto que dice aquí. Cuando nosotros hablamos, porque dice la Biblia que en las muchas palabras hay mucho pecado. Entonces nosotros cuando vamos a hablar y comentar algo, nosotros tenemos que ponernos esa disciplina. ¿Es verdad lo que voy a decir? ¿Es bueno lo que voy a decir? ¿Es necesario lo que voy a decir o es necesario que lo diga? ¿Verdad? Entonces dice en otros proverbios que nosotros leímos que el justo piensa antes de hablar. Entonces yo tengo que pensar si es verdad, porque muchas veces, hermano, yo caigo en eso. Muchas veces, y me arrepiento delante del Señor de repetir rumores y cosas que no sabemos si son o no son verdad. Entonces las estamos diciendo y no nos damos cuenta que estamos colaborando con la potestad de las tinieblas y el enemigo está usando una boca cristiana, ¿verdad? Entonces, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Es bueno? ¿Es necesario que lo diga? ¿Ok? Entonces debemos tener en cuenta eso. Palabras que impiden nuestra relación con Dios. ¿Ok? Nosotros sabemos que nuestros padres marcan la vida de nosotros, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y aquí nosotros tenemos mucha tarea, siempre tenemos tarea, pues porque nosotros venimos de una cantera que son papá y mamá, que nos forman de una manera negativa, de una manera positiva, pero para eso llegamos a Cristo, para que el Señor nos enrumbe hacia su presencia, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros oímos, vamos a ver si alguno de ustedes lo escuchó, de lo cual tenemos que desligarnos. Dios te va a castigar. ¿Lo han oído? Ajá, bueno. ¿Saben qué hace esa afirmación de nuestros padres? Que nos están queriendo controlar y manipular para conseguir una obediencia, ¿verdad? Entonces eso es manipulación y control, de lo cual tenemos que perdonar a nuestros padres. O sea, anoten eso. Porque entonces, ¿qué transmitimos nosotros como padres cuando le decimos Dios te va a castigar? Le estamos transmitiendo que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Y lo estamos separando del amor paternal, y por eso muchos hijos de nosotros no quieren saber nada del Evangelio, porque nosotros, por querer controlarlos y manipularlos, entonces utilizábamos eso y decíamos Dios te va a castigar. Mira, ay, ya tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Ah, bueno, te vas a encontrar con Dios. Eso es una amenaza. ¿Y qué le estamos diciendo? Mira, te estoy enfrentando a un Dios castigador. Entonces lo separamos de Dios. No le estamos mostrando el Dios de amor que educa y disciplina. ¿Ok? Entonces le presentamos un Dios de juicio. Y eso lo separa de la presencia de Dios, y la misión de Jesucristo fue reconciliarnos con el Padre. Si un padre le dice a su hijo Dios te va a castigar, la reconciliación va a ser difícil si no conoce el poder de esas palabras que le dijo su papá y su mamá. A lo mejor quiere buscar de Dios, pero se siente apartado, pero fue porque sus padres le dijeron Dios te va a castigar. ¿Ok? Entonces trabajemos con eso. Entonces, ¿qué deja eso? Como siempre les digo, cada vez que trabajen un área en su corazón, en su vida, pregúntele al Espíritu Santo el evento que sucedió, ¿qué dejó eso en mi vida? ¿Qué dejó el enemigo sembrado, metido en esas gaveticas? Si a esa persona le dijeron sus padres, Dios te va a castigar, entonces probablemente el enemigo dejó guardado por ahí, en esa gavetica, rencor contra Dios, dejó miedo, dejó rebelión y dejó independencia contra Dios. O sea, una independencia de Dios que dice yo hago mi vida a mi manera. ¿Okay? Entonces fíjense, una simple frase, Dios te va a castigar todo lo que deja en una persona. ¿Amén? Ok.
Vamos a pasar a otro punto, que son las exageraciones, lo que hacemos con nuestra boca, ¿verdad? Si nosotros exageráramos nuestras alegrías y nuestras cosas buenas como exageramos las crisis y los problemas, oye, sería algo distinto en nuestra vida, ¿verdad? Pero nos gusta exagerar las penas, los problemas, quejarnos, como lo que vimos en los estudios anteriores, para exaltar eso y no exaltar lo que es de Dios. Las exageraciones son mentiras y debemos eliminarlas de nuestro vocabulario. Las exageraciones salen de manera muy común en nuestro vocabulario, en nuestra manera de hablar. Por ejemplo, te llamé 20.000 veces y no contestaste, ¿verdad? Me estoy muriendo de hambre. Yo siempre paso por aquí, y resulta que ha pasado 2 veces. Ajá. Yo nunca hablo tonterías. Y eso, o sea, no puede ser. 500.000 veces te he dicho que estoy cansado. Ajá. Me duele la lengua de tanto decirte. Te duele me duele la lengua, ¿verdad? Que eso es muy común. Te duele la lengua, ¿verdad? La lengua duele. Ok, entonces si lo hemos oído, vamos a perdonar a quien nos lo ha dicho, y si lo hemos dicho, vamos a arrepentirnos de eso. Entonces, ves cómo el Señor nos ha venido trayendo poquito a poco a través de todo este tema para apartarnos para Dios con nuestra boca y nuestra lengua, porque Él nos quiere usar. Él nos quiere usar sobre todo en la guerra espiritual, ¿verdad que sí? ¿Y con qué vamos a hacer guerra espiritual? Con la boca, con la lengua, con nuestra oración, con nuestra intercesión. En Mateo 16:19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cómo atas y desatas? Con la boca, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros tenemos esa potestad, entonces estamos en la obligación y en el deber de apartar nuestra boca y nuestra lengua para Dios, porque vamos a tener que desatar muchas cosas y atar muchas cosas de aquí en adelante, y sobre todo en el país, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el infierno quiere destruir la creación de Dios, lo que busca el enemigo es una boca y una lengua, y si es cristiana, mejor, ¿ok? Porque él quiere destruir la creación de Dios y muchas veces utiliza nuestros labios para hacer eso, pero en el nombre de Jesús está vencido. Y cuando nosotros nos arrepentimos ya, fíjense una cosa, a veces decimos, bueno, pero es que yo me arrepiento, y a cada rato me estoy arrepintiendo de esto. Y sabe que cada vez porque hay pecados que son recurrentes, si nosotros no llegamos a la raíz, son recurrentes, ¿verdad? Entonces, cuando tú te arrepientes una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿sabes lo que está pasando? Que en tu corazón se está añadiendo cada vez una y otra vez temor de Dios. Va a llegar un momento en que ya no vas a hacer más ese pecado, porque el arrepentimiento cada vez va a ser más genuino, ¿ok? Y si vemos que no podemos, entonces, bueno, Señor, dime dónde está la raíz, porque no puedo salir de esto, porque sigo cayendo en esta misma confesión de boca, ¿ok? ¿Qué hacer con las palabras negativas que hemos dicho o que hemos oído? Esto, la mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, pero saben que nos oyen en otras partes que no lo conocen, así que tengan paciencia, ¿ok? Si te han dicho una palabra negativa que trae atadura a tu vida, ¿qué debemos hacer? Primero, perdonar a la persona que te dijo la palabra negativa. Arrepentirnos del rencor y el resentimiento que tenemos contra esa persona. A veces decimos, no, yo no tengo rencor ni resentimiento con ellos. Si te hirió, si te hizo daño, sí hay resentimiento, aunque está muy oculto, ¿ok? Puede ser que no estés llorando, que no estés muy dolido, pero sí hay resentimiento, de lo cual debes arrepentirte. Arrepentirte del juicio hacia esa persona, romper toda maldición que haya dicho esa frase o esa palabra,
desligarnos de esas palabras, ¿verdad? Porque tenemos que desligarnos. Por ejemplo, la que dije anteriormente, Dios te va a castigar. Entonces yo tengo que desligarme de la fe que puse en esa palabra, si mi papá y mi mamá me lo dijeron. Porque cuando dice Dios te va a castigar y lo está diciendo una autoridad, entonces yo tuve fe en esa palabra. Entonces debo arrepentirme de la fe que tuve en esa palabra y desligarme de esa fe y poner la fe que está en la palabra de Dios. Mi fe está puesta en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en su palabra, no en esa palabra que me dijo mi papá o mi mamá. ¿Te estoy explicando? Amén. Ok. Entonces, desligarnos de esa palabra, romper todo pacto de maldición que haya venido con la palabra que nos dijeron y declarar lo que soy en Cristo Jesús. Entonces, con cada palabra, cada situación que el Espíritu Santo les haya recordado, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Lo copiaron? Como que no lo copiaron. Ajá. Si eres tú el que le has dicho a otra persona palabras ofensivas o de maldición, debes arrepentirte en el Señor para desligar a esa persona que le hayas deseado mal, que hayas dicho o lo hayas pensado en tu corazón y lo hayas expresado con tu boca, palabras de maldición. Debes arrepentirte delante del Señor y desligar a esa persona de la maldición y de las palabras que tú dijiste en tu boca. ¿Ok? Entonces, así esa persona quedará libre, y hemos oído muchos testimonios de eso, ¿no? Ok. Entonces, aquí en esto tenemos tarea, ¿no? Y hay cosas en la vida espiritual y natural que son irrevocables, ¿no? Por ejemplo, las oportunidades son irrevocables, porque dicen que las pintan calvas, una oportunidad pasa y no vuelve, ¿verdad que sí? Déjate pasar. Ajá. Otra cosa que es irrevocable es el tiempo, por eso es que debemos aprovechar el tiempo. Otra cosa que dice la Biblia que es irrevocable son los dones y las palabras, pero con las palabras nosotros tenemos la ventaja, ¿verdad? Y la bendición de que la gracia de Jesucristo nos da la oportunidad de revocar toda palabra dicha contra nosotros o toda palabra dicha de nosotros contra otra persona. Entonces, las palabras en Jesucristo sí son revocables por la sangre de Jesucristo. ¿Dónde nos llevan las palabras? Los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en actos y acciones, las acciones en hábitos y los hábitos en carácter, y el carácter marca tu destino. Si nosotros no transformamos el carácter a la semejanza del Señor Jesucristo, eso va a marcar un destino que no es el que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Otro punto importante es cómo decimos las cosas. Fíjense que dicen que la comunicación se basa en un 7% en palabras, 7% en palabras, 38% en el tono de voz y 55% en el lenguaje corporal. Entonces ahí nosotros estamos hablando, ¿verdad? Entonces vamos a poner, me dice, mira Mirta, tenemos una actividad, ¿vienes mañana? Y yo, bueno, sí. ¿Qué estoy diciendo con mi lenguaje corporal? Que no tengo ganas. Si lo digo con sí, cómo no, yo voy, yo asisto. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal también habla. Y fíjense que aquí dice que el 7% solo es la palabra, que el 38% es el tono de voz. Muchas veces nos dicen una corrección o nos dicen cosas en un tono de voz que o nos intimida o nos bendice, ¿verdad? Y el otro, el lenguaje corporal, como ya les dije. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? El Espíritu Santo nos va a recordar cuando le hemos hablado a una persona en un tono de voz que no es santo, en un tono de voz que no es de Dios. A lo mejor le hemos dicho una verdad, pero se lo dijimos en un tono y en una expresión corporal despectiva que no es santa. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó en una oportunidad
con una muchacha que vivía en la casa, que bueno, que me puso hasta aquí. Y entonces yo no la insulté, ni le dije nada malo, simplemente le dije, mira, te mudas. Le dije, te mudas, pero no se lo dije como se lo estoy diciendo a ustedes, sino que se lo dije con un tono bien fuerte, y después el Señor me redarguyó porque no le dije nada malo, pero en el tono de voz que se lo dije, pues había pecado. Entonces le tuve que pedir perdón. Le pedí perdón porque lo que le dije era verdad, pero lo que en el tono de voz. Entonces, si nosotros en el ambiente familiar, en el ambiente de la iglesia, del trabajo, hemos hablado con un tono de voz que no es el adecuado, pues vamos a arrepentirnos y si es necesario pedir perdón. Ahora otro punto, que ya estamos terminando. Ajá, ya quedan 5 minutos, chiquitico. Entonces, el silencio tiene su poder y su valor, como dijimos antes, ¿no? Jesús guardó silencio en momentos de quebranto y David también. Dice David que su lengua se pegó al paladar, o sea, porque no hablaba, no tenía ganas de hablar. Muchas veces estamos en quebrantos y Dios nos manda a estar callados, ¿no? Jesús guardó silencio en esos momentos y David pues también lo hizo. En José 6:10 dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga gritar, entonces gritaréis. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a la queja, a la murmuración, o sea, no salía de eso, y eso estorbaba el plan de Dios. Y yo digo, ¿verdad?, que esa fue una de las razones por la cual Josué el Señor le dijo al pueblo que no hablaran, que no gritaran, no dijeran nada, porque ellos lo que iban a sacar era queja. Bueno, entonces, ¿para qué nos mandarían a dar tanta vuelta, que no sé qué? Hubieran ido murmurando y criticando. Entonces, ese silencio tuvo su poder combinado con la obediencia, ¿ok? Entonces, cuando el Señor le ordenó que hablaran, y muchas veces el Señor nos manda mucho a callar. A mí hubo una oportunidad que yo tenía muchas cosas y cuando iba a las reuniones de líderes yo quería hablar y yo veía que no me dejaban, o sea, me hacían un freno. Y yo decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero por qué será? Entonces simplemente era tiempo de callar. Y después el Señor me dio cómo sacar todo lo que yo quería hablar en un libro, ¿verdad? Entonces, cuando Dios te mande a callar, cállate. Eso va a ser de bendición, amén. Lo último que les voy a decir, hay palabras buenas y ustedes me darán, yo les agradezco que me den testimonio, ¿verdad? Porque los voy a anotar para el próximo proyecto que tengo, ¿no? Hay palabras buenas que nos dicen y se cumplen. Por ejemplo, yo tengo el caso cuando yo fui a dar a luz a mi primer hijo, la mayor. El parto se demoraba, no sabían qué pasaba, era de 40 semanas, bueno, y dijeron, vamos a hacerle una pervimetría a ver qué es lo que pasa, pues pensaban que era estrecha de pelvis. Y entonces el doctor dijo, no, esta está bien, mira, esta tiene una pelvis para parir morocho. Y el tercer parto fue morocho. Entonces son palabras que se cumplen, ¿verdad? Que se cumplen. Otro testimonio que ya se los dije también, alguien me dijo que yo iba a ministrar sanidad y liberación y con los años pues eso se cumplió. También hay otro testimonio que escucho de Michelle, que una vez le dijeron a su mamá que ella no se había casado o algo así, y su mamá contestó algo que me pareció hermoso. Le dijo, ninguna perla se queda en el joyero, y no se quedó. Esas son palabras buenas que se cumplen. Entonces aprendamos a decir palabras buenas para que se cumplan. Que el Señor los bendiga. Espero que les haya edificado el tema. Y bueno, ahora vamos al otro paso. Amén. Si hay preguntas. Un equipo para servirle a Dios.